Voy a tratar de responder a una pregunta que hicieron. ¿Cómo se ordenan las lecturas para las misas de cada día o de los domingos? Esto es algo muy extenso, pero trataré de hacer un breve resumen. Espero lo pueda lograr. Tenemos sobre todo en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versos del 16 al 18 y del 20 al 22, algo que toca a la persona de Jesús. Vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Continúa la lectura. Finaliza. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Pues este pasaje, de alguna manera, nos da a entender cómo el pueblo judío tenía esa costumbre, esta tradición de valerse de la Sagrada Escritura para proclamarla de manera especial los sábados. Esto se hará a partir de los últimos 5 siglos antes de Cristo. También surgirán las sinagogas, irán haciendo pues esta proclamación todos los sábados. Por lo tanto, este acontecimiento litúrgico de la palabra de Dios que tiene en Jesús a su lector confirma la manera en que ocurría la lectura de las Escrituras en la sinagoga y el uso del rollo como prototipo de nuestros leccionarios litúrgicos necesarios para proclamar la palabra de salvación. De la práctica en la sinagoga, donde se leía el rollo de la ley el día sábado, llegó a nosotros la liturgia de la palabra de Dios, acontecimiento a través del cual el pueblo elegido de la nueva alianza capta del libro la palabra divina y la recibe como palabra humana. No como palabra humana, sino como realmente es, palabra de Dios, que actúa en ustedes los creyentes, dice San Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Sabemos que en la iglesia primitiva y sus primeros tiempos de existencia, la influencia de la sinagoga es una realidad. A la lectura de la ley se agregaron los libros de los profetas, las cartas de los apóstoles, los hechos y el evangelio. San Justino lo confirma en su apología que data del año 150, y más tarde Hipólito en su tradición apostólica del 217, y asimismo las constituciones apostólicas a finales del siglo IV. El libro de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ha sido el primero y el único leccionario bíblico. La costumbre de presentar de manera amplia los textos bíblicos en libros destinados para este fin es tardío y se dio en el siglo VIII. De esta manera nacen los leccionarios, llamados más adecuadamente evangeliarios. Se incluían únicamente los textos de los 4 evangelios, y epistolarios se incluían otros textos bíblicos. El uso de los leccionarios como libros litúrgicos decae cuando se incorporan a partir de finales del siglo XI a los misales plenarios, libros que recopilaban todos los textos, lecturas y oraciones que se usarían en la celebración de la misa. No obstante, esta costumbre no eliminó el uso a lo largo de los siglos posteriores y hasta nuestros días de un evangeliario.
especial que se adoptaba en las iglesias catedrales y principales para las misas solemnes. Un libro ricamente ornamentado con lecturas de los evangelios necesarios en domingos y fiestas principales del año litúrgico. Y sabemos todo esto, pues estaban en latín, era el idioma oficial de la iglesia. Y tal vez esto ocasionó también que no mucha gente leyera la palabra de Dios. No todos entendían latín y por lo tanto tal vez la lectura de la palabra de Dios estaba muy reducida solamente al clero. Providencialmente vendrá el Concilio Vaticano II en 1963 y fue un gran cambio para toda la iglesia. La decisión determinante en la historia de los leccionarios bíblicos para las celebraciones sacramentales se dio con el Concilio Vaticano II. Los padres conciliares decretaron el retorno a la tradición antigua de diferenciar los dos libros litúrgicos necesarios para la celebración de la misa. El misal que llamamos romano, que los sacerdotes lo usamos siempre ahí en el altar o junto a nosotros, y el leccionario, que tiene propiamente las lecturas bíblicas, incluidas los evangelios, y su lugar es el ambón, desde donde se proclama la palabra de Dios. Esta tarea del Concilio Vaticano II fue una labor de reestructuración. La nueva ordenación de las lecturas bíblicas de la misa y contenidas en el leccionario se instituye incluso para nuestros tiempos. En dicho libro, semejante en parte a los antiguos capitulares, se encuentra la distribución de todas las lecturas bíblicas necesarias para la proclamación en la liturgia de la palabra de Dios, de acuerdo al año litúrgico. El Concilio Vaticano II confirió a las iglesias locales la posibilidad de contar con el leccionario más rico de la palabra de Dios de toda la historia de las celebraciones litúrgicas, a fin de que la mesa de la palabra de Dios se prepare con más abundancia para los fieles. Ábranse con mayor amplitud los tesoros de la Biblia, de modo que en un periodo determinado de años se lean al pueblo las partes más significativas de la Sagrada Escritura. Eso nos lo dice Sacrosanctum Concilium número 51. A partir de esto, adquirió la vida el leccionario, que se convierte en el modo habitual y normal mediante el cual la Iglesia lee la Biblia litúrgicamente, apegándose a los hechos cumplidos y las palabras de salvación que Cristo dijo, viendo en esto el cumplimiento de toda la Escritura. Y así de los primeros leccionarios en español que vamos a tener para la Iglesia latina, concretamente para nuestra patria o pueblo mexicano, tenemos la primera edición del leccionario del año de 1972. Y tenemos leccionario que se llama leccionario dominical. Y este leccionario dominical se va a dividir en 3 ciclos y se van a tomar como referencia los evangelios. Como ciclo A, el Evangelio según San Mateo. Como ciclo B, San Marcos. Como ciclo C, San Lucas. San Juan entrará en los tiempos de Cuaresma y de Pascua. Y para cada ciclo, pues las lecturas correspondientes, tanto de Antiguo como Nuevo Testamento. De modo que en 3 años, las lecturas dominicales, en 3 años, nos darían una visión general de lo que es la Sagrada Escritura en su conjunto. Después tenemos el leccionario ferial, es decir, para las misas entre semana, de lunes a sábado. Y la distribución quedó como en 2 años se haría una visión, una lectura de toda la Biblia en 2 años, lecturas más o menos continuas. Y entonces, para esto se pone en el leccionario de acuerdo al año, años pares o años impares. Estamos en el año
2020 tocan las lecturas de los años pares. Para el próximo año 2021 tocarán las lecturas de los años impares. Los evangelios se van a leer también de manera continua. De las semanas, de la primera semana a la novena, se va a leer el Evangelio de San Marcos. De la semana 10ª a la 21, el Evangelio según San Mateo. De la semana 22 a la 34, San Lucas. Es así como se van a leer pues los Evangelios en las lecturas en 3 semanas, o que le llamamos leccionario ferial. También tenemos pues, lo que se llama leccionario de los santos. Esto se va, en la primera edición de este libro se hará en el año de 1973 y serán obligatorias lecturas propias solamente en solemnidades o fiestas. También tenemos leccionario de las misas rituales y de difuntos. Cuando hay algún rito especial, en este caso, por ejemplo, hablemos de bautismo, de confirmación, de matrimonio, o en las misas exequiales o para difuntos. También tenemos un leccionario propio para esas misas rituales, como nos lo marca. También tenemos leccionarios de las misas para diversas necesidades y votivas. Tenemos el leccionario para la misa de los niños. Eso surgió en el 1976. Tenemos leccionario para el conjunto de misas para la Santísima Virgen María, que van a surgir en el año de 1986. Entonces, las lecturas para cada día, para cada solemnidad, para cada tiempo del año litúrgico o para una necesidad particular en la iglesia, tenemos que acudir a estos leccionarios. Hoy, una aportación para las lecturas y favorecer a nuestros fieles, pues tenemos los misalitos, misal anual, donde tenemos las lecturas de los domingos, tenemos el misal de cada mes, donde tenemos las opciones de las lecturas de cada día. Tenemos también lo que llamamos nuestro calendario litúrgico, tenemos otras ayudas como señalamientos bíblicos para las lecturas de cada día. En fin, tenemos hoy sí una gran riqueza para que nosotros podamos leer, profundizar la palabra de Dios, para conocerla y sobre todo para ponerla en práctica. Espero no hacer más dudas o ojalá más dudas para que tal vez hacer después otra explicación, porque esto sí es muy amplio, cómo se fueron formando pues, los leccionarios que tenemos hasta hoy en día. Recordemos que antes del Concilio Vaticano II todo era en latín. De Concilio Vaticano II para acá, 1963 en adelante, gracias a Dios, la palabra de Dios se va a traducir a todos los idiomas y para nosotros latinos se traducirá al español y por eso lo tenemos a nuestro alcance, gracias a Dios. Pues ojalá, hermanos, esto les sirva y pues vayamos enamorándonos más de la palabra de Dios, a propósito que estamos en el mes de septiembre, el mes dedicado a la Sagrada Escritura. Bendecido día, hermano.